Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de la programación orientada a objetos. Vamos a empezar con una pequeña introducción. La programación orientada a objetos es una forma en la cual podemos resolver una problemática a partir de clases y objetos. La programación orientada a objetos nos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores. ROY, Don't Repeat Yourself, que significa evitar duplicar, evitar repetir el código y crear de esta manera programas eficientes. Ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de programación orientada a objetos. El concepto es un paradigma de programación. Esto es un modelo o un estilo de programación que proporciona unas guías acerca de cómo trabajar con él y que está basado en el concepto de clases y objetos. Ahora vamos a pasar a lo que es clase. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla para crear objetos. Ahora pasemos a lo que es el objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Ahora, ¿qué es un atributo? Los atributos son una propiedad o características que se puede asignar a un objeto. Aquí nos dice que el atributo es las características, son las características del objeto. Ahora pasemos a lo que es los métodos. ¿Qué son los métodos? Son bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en la cual la clase va a ser computadora y como atributos tenemos número de serie, marca, procesador, sistema operativo, memoria, aula. Y como métodos tenemos encender, ejecutar programa, almacenar archivo, cerrar programa y apagar. Tipos de métodos. Un método es una abstracción de una operación que puede hacer o realizarse con un objeto. Una clase puede declarar cualquier número de métodos que lleven a cabo operaciones de lo más variado con los objetos. En esta sección los métodos se clasifican en dos grupos, los métodos de instancia y los métodos de clase. Métodos de instancia. Los métodos de instancia operan sobre las variables de instancia de los objetos, pero también tienen acceso a las variables de clase. La sintaxis de llamado a un método de instancia es, como se puede ver ahí, id referencia punto y de método entre paréntesis parámetros. Esa sería la llamada típica a un método de instancia. Todas las instancias de una clase comparten la misma implementación para un método de instancia. La instancia que hace la llamada al método es siempre un parámetro o argumento implícito dentro de un método de instancia. El identificador de una variable de instancia hace referencia al atributo de la instancia concreta que hace la llamada al método, suponiendo que el identificador del atributo no ha sido ocultado por el de un parámetro. Como podemos ver el ejemplo ahí. Métodos de clase. Los métodos de clase no operan sobre las variables de instancia de los objetos. Los métodos de clase pueden trabajar con las variables de clase, pero no pueden acceder a las variables de instancia declaradas dentro de la clase, a no ser que se crea una nueva instancia y se accede a las variables de instancia a través del nuevo objeto. Los métodos de clase también pueden ser llamados predeciéndolos con el identificador de la clase, sin necesidad de utilizar el de una instancia. Y se llama de la manera que está ahí, id clase, punto id método, parámetros, la llamada típica a un método de clase. La palabra static determina la declaración de un método de clase por defecto. Si no se identifica la palabra static, el método declarado se considera un método de instancia. Las diferencias entre los métodos de instancia y los de la clase se resumen en esa pequeña tabla que se puede observar ahí. Método constructor. Un constructor en programación orientada a objetos es un conjunto de instrucciones diseñado especialmente para inicializar una instancia de un objeto.
pueden pasarse parámetros a un constructor de la misma forma que una función. Si vemos cómo sería su sintaxis, tendría la siguiente forma. Como se puede ver ahí, modificador, nombre, clase, instrucciones. El nombre del constructor tiene que ser obligatoriamente el mismo que el de la clase. De esta manera, puedes distinguir entre los diferentes constructores que puedes tener en la clase con los otros métodos. Los modificadores son los mismos que el de las funciones. Así, para los constructores pueden tener como modificadores public, private y protected. Encapsulamiento. En programación modular y más específicamente en programación orientada a objetos se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembro, de un objeto de manera que solo se puede cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. En conclusión, la encapsulación es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. Y en la siguiente diapositiva podemos observar algunas ventajas y desventajas del encapsulamiento. Herencia. Herencia es un concepto de la programación orientada a objetos, el cual es un mecanismo que permite derivar una clase a otra clase. En otras palabras, tendremos unas clases que serán hijos y otras clases que serán padres. Las clases hijas pueden utilizar tanto sus métodos y propiedades como de la clase padre, siempre que su modificador de acceso lo permita. Como en el ejemplo está el siguiente código que se puede ver a la derecha de la imagen. Polimorfismo. El polimorfismo es una relajación del sistema de tipos de tal manera que una referencia a una clase, atributo, parámetro, declaración local o elemento de un vector. Acepta direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas, hijas, nietas. El polimorfismo es la capacidad que tiene ciertos lenguajes para hacer que al enviar el mismo mensaje, o en otras palabras, invocar el mismo método, desde distintos objetos, cada uno de esos objetos puede responder ese mensaje de forma distinta. Para poder entender este concepto, necesitamos entender cómo es el caso de la herencia. El polimorfismo y la herencia son dos conceptos estrechamente ligados. Por ejemplo, tenemos, como en la imagen se ve, una clase vehículo y de ellas dependen varias clases hijas como coche, moto, autobús y etcétera. Una clase compuesta en la programación orientada a objetos es una clase que contiene uno o más objetos de otras clases como miembros. Vamos a plantearnos un ejemplo. Imaginemos que tenemos que crear un sistema de gestión para una escuela. Vamos a crearnos una clase estudiantes, la cual va a contener el nombre del estudiante, su identidad del estudiante y otros datos personales. Vamos a crear otra clase que se va a llamar curso, la cual va a tener el nombre del curso, el horario del curso, etc. Y vamos a crear otra clase, inscripción. Esta clase inscripción va a tener los datos de clase estudiante y clase curso. Esta es la clase compuesta. En otras palabras, una clase compuesta se compone de instancias de otras clases en lugar de solo datos primitivos. Clase base. Una clase base, o también conocida como clase padre. Esta clase base contiene propiedades y métodos que son comunes en varias clases. Esta hereda sus atributos y métodos a otras clases. Estas clases son conocidas como clases derivadas o también como clases hijas. La idea detrás de esta clase derivada es la herencia. Esta hereda las propiedades y comportamientos de la clase base, agregando ya sus propias características o modificando las características y heredadas de la clase base. Aquí tenemos un ejemplo de clase base. Esta clase se llama figura. Estas son las clases ahorita derivadas o clases hijas, que son círculo, cuadrado, triángulo. En conclusión, podemos decir que el lenguaje de programación orientado a objetos trata a los programas como conjunto de objetos que se ayudan entre ellos para realizar una acción. Esto permite que los programas sean más fáciles de escribir, mantener y reutilizar.